Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a resolver un problema de probabilidad planteado en selectividad en Murcia en septiembre del 2019. El problema dice así: el 60% de los coches de una marca se fabrican en su factoría de Valencia, el 25% en Madrid y el resto en Lisboa. El 1% de los coches fabricados en Valencia tiene algún defecto de fabricación, mientras que para los coches fabricados en Madrid y en Lisboa estos porcentajes son del 0,5% y del 2% respectivamente. Elegido al azar un coche de esa marca, calcule la probabilidad de que no sea defectuoso. Si un coche de esa marca resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en Madrid? Iniciamos la resolución del problema recogiendo los datos en un diagrama de árbol. Recuerdo que un diagrama de árbol es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento. Se utiliza en los problemas de conteo y probabilidad. Y para su construcción se pondrá una rama por cada una de las posibilidades, acompañada de su probabilidad. En este caso tengo tres opciones: que el coche se haga en Valencia, en Madrid o en Lisboa. Recojo esto en el diagrama de árbol y la probabilidad que se haga en Valencia es del 60%, es decir, 0,60. La probabilidad de que se haga en Madrid es del 25%, es decir, 0,25. Y el resto en Lisboa, lo que se corresponde con el 15%, es decir, 0,15. En Valencia salen coches defectuosos y no defectuosos. El tanto por ciento de coches defectuosos que salen en Valencia es del 1%. Por lo tanto, tendré 0,01 coches defectuosos en Valencia y el resto, 0,99, serán no defectuosos. De la misma forma, en Madrid, en cuanto a coches defectuosos que salen en esta fábrica, es del 0,5%, es decir, 0,05. Y el resto, es decir, 0,995, serán no defectuosos. De la misma forma, los coches defectuosos en Lisboa son del 2%, es decir, el 0,02, mientras que no defectuoso será el resto, 0,98. Hemos cerrado el diagrama de árbol y vamos a resolver el apartado A, que me dice: calcula la probabilidad de que no sea defectuoso. A continuación, lo que vamos a hacer es determinar los siguientes sucesos para facilitar la resolución del problema. Llamo no D a que el coche no sea defectuoso. Llamo V a que el coche sea fabricado en Valencia. Llamo M a que el coche sea fabricado en Madrid. Y voy a llamar L a que el coche sea fabricado en Lisboa. El apartado A lo que me pide es calcular la probabilidad de que no sea defectuoso. Para ello tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total. Ten en cuenta que los sucesos ser fabricado en Valencia, en Madrid o en Lisboa forman un sistema completo. Son incompatibles entre sí y la unión de los tres sucesos conforma el espacio muestral. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de la probabilidad total. Las situaciones que se me pueden presentar son que se haga en Valencia y no sea defectuoso, que se haga en Madrid y no sea defectuoso, que se haga en Lisboa y no sea defectuoso. Es decir, la probabilidad de Valencia y no defectuoso, más la probabilidad de Madrid y no defectuoso, más la probabilidad de Lisboa y no defectuoso. Y como los sucesos ciudad donde se fabrica y que no sea defectuoso son dependientes entre sí, pues tendré que la probabilidad de que se haga en Valencia y no sea defectuoso es igual a la probabilidad de que se haga en Valencia por la probabilidad de que no sea defectuoso condicionado a que se hace en Valencia, más la probabilidad de que se haga en Madrid por la probabilidad de que no sea defectuoso condicionado a que se hace en Madrid, más la probabilidad de que se haga en Lisboa por la probabilidad de que no sea defectuoso condicionado a que se hace en Lisboa. Bien, vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Que se haga en Valencia, 0,60. Por la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que se ha hecho en Valencia, es 0,99. Más, a continuación, la probabilidad de que se haga en Madrid, 0,25. Por la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que se ha hecho en Madrid, es decir, 0,995. Y ya por último, más la probabilidad de que se haga en Lisboa, que es 0,15, por la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que se ha hecho en Lisboa, es decir, 0,98. Si realizamos esos productos y esas sumas, se obtiene 0,9897. Es decir,
hay un 98,97% de probabilidad de que el coche no sea defectuoso. Bien, recogemos lo que hemos hecho en el apartado A para dejar sitio y poder hacer el apartado B cómodamente. Me dice el ejercicio: si un coche de esa marca resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en Madrid? Es decir, me está pidiendo la probabilidad de que ha sido fabricado en Madrid sabiendo o condicionado a que el coche ha sido defectuoso. Para eso tenemos que aplicar el teorema de Bayes. Estamos en las condiciones. Me piden en definitiva la probabilidad a posteriori. Esa probabilidad, según la ficha, es el cociente entre la probabilidad de que haya sido fabricado en Madrid y sea defectuoso y la probabilidad de que sea defectuoso. Ten en cuenta que hemos calculado en el apartado A la probabilidad de que no sea defectuoso. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de que sea defectuoso, que es lo que tengo en el denominador, puedo aplicar el concepto de suceso contrario. La probabilidad de que no sea defectuoso más la probabilidad de que sea defectuoso es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuoso es 1 menos la probabilidad de que no sea defectuoso, que lo hemos calculado anteriormente. Con lo que tendré 1 menos 0,9897, es decir, 0,0103. Esa es la probabilidad de que sea defectuoso. Sustituimos en el denominador la probabilidad de que sea defectuoso por 0,0103 y ahora calculamos la probabilidad de que esté hecho en Madrid y sea defectuoso, que será la probabilidad de que esté hecho en Madrid por la probabilidad de que sea defectuoso condicionado a que sea hecho en Madrid. Calculamos cada una de esas probabilidades. La probabilidad de que se haya hecho en Madrid es de 0,25. La probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que se ha hecho en Madrid es de 0,005. Sustituimos esos valores en el numerador teniendo 0,25 por 0,005 entre 0,0103. El resultado es 0,1220. Por lo tanto, tengo una probabilidad de que se haya hecho en Madrid sabiendo que es defectuoso del 12,20%. Bien, espero que os haya servido el ejercicio. De ser así, podéis darle a like y, por qué no, también suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.